Amigos y hermanos todos en el Señor, vamos a empezar una nueva presentación de los profetas del pueblo, fijándonos sobre todo no en los varones, que de sí hay muchos, sino sobre todo en las mujeres, que han sido la revolución y serán, no solamente porque son la mayoría, sino porque tienen tal fuerza como el hombre puede tener. Sabemos que la historia ha despreciado profundamente a la mujer, desde la creación de Eva y toda la simbología aquella del Génesis, pero hoy queremos presentar algo que nos puede ayudar, y sobre todo a la Iglesia y al pueblo de Dios, en la liberación de la mujer. La mujer es esencial en la vida del hombre y en la vida de la sociedad en que vivimos. Vamos a empezar este tema que debe ser profético. ¿Cuáles son los profetas del pueblo de Dios? Sobre todo basado en las mujeres. El pensamiento es el siguiente. El pensamiento nace de los acontecimientos, de la experiencia vivida, y debe mantenerse vinculado a ellos como los únicos indicadores para poder orientarse en esta existencia. Pues viendo un poco en esta introducción que vamos a hacer, los profetas del pueblo, viendo la historia, en la historia Dios sigue actuando. Dios no se queda con los brazos cruzados, sigue actuando, sigue hablando y revelándose de muchas maneras. Pero lo hace especialmente a través de amigos y amigas suyas, como han sido en la historia y lo serán siempre estas magníficas mártires que vamos a relatar. Por eso las vamos a dedicar a estas mujeres. Se llaman Leonie Duquet, Alcide Domon, Ita Fon, Maura Claque, Dorothy Cassel, Gerd Donovan. Ellas serán contemplativas desde la perspectiva de las amigas de Dios, porque con su vida se han convertido ¿en qué? En profetas, que es lo que necesita nuestra historia, en roca eclesial, en la luz para iluminar nuestro camino, en manantial que refleja y renueva nuestras fuerzas en el combate de la fe y en nuestra donación y entrega. Perdón.
decíamos esa dimensión grande que experimentamos en la historia. Y en esa historia que para ti y para mí es tan importante, la historia de nuestra humanidad. Pues bien, fijándonos en estas mujeres y dando ánimo desde el principio a esta reflexión, a permanecer indiferentes ante los hechos que aquí se presentan. A no permanecer indiferentes, sino darnos cuenta que esto es una realidad, esto es una historia que ha pasado y por eso la contamos y la reflexionamos. Se experimenta que formamos parte de una corriente vital, es decir, de una corriente que está dando vida, de la que todos somos herederos. Pasado y presente participan de un mismo recorrido. De modo que, como afirma el historiador francés Marc Bloch, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. El propósito de presentar aquí a estas testigos es, por un lado, que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones y, por otro lado, que lleguemos a comprender por qué personas tan aparentemente frágiles llegaron a convertirse en una amenaza para los poderosos de este mundo que es terrible. Los mártires, doblemente invisibilizadas como mujeres y como monjas, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la confianza en Dios y la resistencia son imprescindibles en el camino de la vida. Nos muestran una sensibilidad y una valentía y una capacidad de no fallecer ante las amenazas, ante el miedo, ante la persecución, el don de amar la vida y a los demás, sobre todo la vida de los desamparados y excluidos de este mundo. Ellas, estas mujeres, nos remiten también a otra experiencia menos positivas, pero igualmente forman parte de nuestro mundo. Experiencias de incertidumbre, horror, muerte, que acabaron por arrastrarlas hasta el martirio. La sociedad latinoamericana, que es de donde se desarrolla, y carabeña, ha sufrido sistemas políticos, y lo sabemos bien, represivos, autoritarios, que han amenazado a sus gentes, generando como respuesta un miedo crónico.
miles de personas han sido perseguidas, privadas de libertad, torturadas, violadas, asesinadas o exiladas. Esto es una realidad, una situación agravada por la articulación del poder militar con el económico y con el mediático. Juntos han conducido la globalización, dándole la dirección que les ha interesado y les interesa que siguen haciendo. Y a ello se suma la cuestión ecológica, que tanto a todo el mundo debe de preocupar. Buscar exclusivamente alternativas energéticas es querer mantener el sistema imperante. Y lo que hay que hacer es buscarle una alternativa, es decir, otra manera de producir, otra manera de consumir, otra manera de tratar la tierra, la madre tierra. El sistema vigente se ha topado con un límite, la naturaleza. No existe otra solución que cambiar de lo contrario. Destruimos el planeta y lo sabemos. Pero existen intereses económicos y muy grandes que impiden un cambio en este sentido. Y por eso mismo el poder persiste en la aniquilación tanto de las personas como de la propia tierra. Mujeres comprometidas con sus creencias y con la tierra se erigen, pues, aunque ellas les cueste la vida, como testimonios incontestables de la reivindicación y de la denuncia de estos sistemas políticos que dan la espalda a los derechos humanos más bajos y más básicos de nuestro sistema. Sirvan estas páginas como recuerdo y en reconocimiento de ellas, dando el valioso testimonio que cada una representa en la sociedad en que vivimos. De ello vamos a tomar una cita del Antiguo Testamento donde Malaquías dice lo siguiente. Malaquías en el capítulo 3, versículo 20. Dice así con su lenguaje hispanoamericano: para ustedes que tienen mi nombre, y el sol de justicia brillará con la salvación en sus rayos. Así se expresa la lectura de Malaquías en lectura profética. Porque se da en esa lectura, que viene ya del Antiguo Testamento, de Malaquías 3:20, se da primero una mística, segundo un profetismo y tercero una justicia. Para ver esto más claramente, podemos tomar el contexto de la vida consagrada. Es el marco y pozo del que beberemos y bebieron siempre los mártires.
Este contexto social, histórico y espiritual animó sus procesos de inserción e inculturación y les llevó a estas mujeres a comprometerse con los empobrecidos, con los sufrientes con quienes convivieron y los defendieron siempre. Veamos. Se deslumbró, se vislumbró una primavera. ¿Cuándo? En el Vaticano II. En América Latina y el Caribe, con este concilio Vaticano II hace ya 50 años o más. Y con las conferencias de Medellín y Puebla. La Iglesia vislumbró la primavera, sintió una brisa suave, olió el perfume de los azares, vio los almendros floridos que ya la anunciaban y comenzó a dejarse guiar por el espíritu que la habitaba en todo. El espíritu la llevaba tomada de la mano por senderos de humanización. Le anunciaba el amanecer en medio de la noche y como los profecías, el esplendor de la vida iluminada iluminaba los rostros de toda la humanidad. Había esperanza. Las mujeres y los hombres de Dios se ponían a caminar por la justicia al lado de los pobres. Se insertaban en la cultura de su tiempo. No condenaban, sino que trataban de comprender, de tener compasión y coraje. Y ya Juan XXIII, y Pablo VI abrían el corazón de los cristianos al mundo, a otras iglesias cristianas, a otras religiones, a todas las razas y naciones. Era un impulso que nada ni nadie podía parar. Y esto hace más de 50 años. La teología de la liberación. Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CRAC. Comunidades eclesiales de base, la CB. Nuevas opciones, desplazamientos, inserciones, metodologías, análisis críticos. En definitiva, hermano y amigo, descubrimiento y admiración por las culturas que enriquecen nuestro mundo. Surgirá una nueva espiritualidad, una nueva manera de mirar desde Jesús, de comprender su proyecto y su causa, para que a través de la organización dinámica de la convivencia y la sociedad, el reino de Dios pueda hacerse visible en nuestra historia. La encarnación solidaria fue el santo y seña de ese concilio maravilloso del Vaticano II, que anunció Juan XXIII
diciendo esa visibilidad, abrir las ventanas para que entre la nueva luz. Y en este contexto, la vida consagrada llegó a lugares impensables y significó vida para los pobres. Los sufrimientos y para ella misma. En este proceso de desplazamiento, de éxodo, de acciones radicales, la vida consagrada femenina se lanzó con toda coherencia y con toda audacia, llena del espíritu que las animaba. En un segundo lugar, el martirio como signo de amor, para entender. Desde los albores del cristianismo existe y se sufre persecución a causa del Evangelio, de la palabra de Dios, de la buena noticia, de la sabiduría de Dios, lo que Él ha querido revelar a través de Jesús de Nazaret. Por tanto, los mártires y los testigos son la máxima expresión del seguimiento de Cristo, pues donando su vida manifiestan la fuerza inerme y colmada de amor por los demás. Son ellos los que hacen creíbles la fe cristiana y la Iglesia. Por tanto, desde el Concilio Vaticano II, son decenas los consagrados que han entrado a formar parte del martiriológico latinoamericano. El número de mártires cristianos ha sido en las últimas décadas mayor que el que se produjo en tiempos del Imperio Romano, con la diferencia que en la actualidad ya no se mata por creer en Jesucristo, sino por haber optado por los crucificados de la historia, que ya lo dijo en su momento Jos Sobrino. Ante el Vaticano II se resaltaba como motivo principal y condición necesaria para el martirio el odium fidei, pero fue el mismo concilio el que amplió la visión teológica del martirio, donde en el texto de la Lumen Gentium, en el número 42, no habla ni de profesión de fe, ni odium fidei, únicamente los presupone. Prefiere hablar de martirio como signo de amor que se expresa hasta hacerse total donación de sí, de la persona. Se recupera de este modo un sentido originario, como lo que fue siempre. Jesús no muere por una confusión de sus enemigos, ni por ningún fallo judicial. Ni los judíos ni los romanos se confundieron, pues la acción de Jesús de Nazaret y el anuncio del reino era una amenaza contra el sistema político y religioso establecido
en aquel momento y será siempre. Jesús muere porque anunció el reino, por su solidaridad con los más pequeños, por su apuesta por las víctimas. Su muerte no debe ser contemplada al margen de su vida. También pasó con Juan Bautista, o con Esteban, o con tantos otros y otros perseguidos por sus propios hermanos en la fe, al sentir cuestionados y amenazados sus intereses. Martín, por tanto, y hay que entenderlo bien, es fundamentalmente aquella o aquel que en lo sustancial sigue a Jesús. Es decir, vive dedicado a su causa y puede llegar a morir por ella misma. Es aquel o aquella que paga su compromiso y su seguimiento con la vida o con persecuciones, acusaciones y humillaciones en ella. Así definió Pedro Arrupe, general de la Compañía de Jesús, lo que son los mártires. Mártires son las personas que la vida religiosa, el mundo y la Iglesia necesitan. Impulsadas por el amor a Jesús, identificándose con los sufrientes, viven con ellos hasta dar la vida en su ayuda. De ahí que mujeres y hombres valientes que saben defender los derechos humanos hasta el sacrificio de sus vidas si fuera necesario. En este contexto, hermano y amigo que me oyes, de injusticia violenta, es donde entendemos mejor la muerte de personas inocentes de las que vamos a tratar. De Alice, Leone, Ita, Maura, Dorothy, Janet y otras tantas. Con sus vidas Jesús pasó por Argentina, El Salvador, Colombia, Brasil, y lo hizo durante un periodo político, y hay que decirlo, terrorífico. Y todavía hoy sigue pasando en medio de la codicia y la ambición, porque su testimonio desencadena una historia personal de fe, de esperanza y de compromiso. Y su memoria crea historia social y comunidad eclesial. Este es el título que hemos dado a la mística, al profetismo y a la justicia. Veamos sus vidas. Las vidas de Alice Domón y Leonie Duque, que es un compromiso y lucha que diríamos hoy y siempre por los derechos humanos. Esta dimensión la vamos a centrar en el segundo vídeo de esta manifestación y reflexión profunda de los profetas del pueblo. Y ahí veremos varias citas, varias ciudades y varias personas concretas que son de estas mujeres y otras
para que reflexionemos profundamente y veamos que el Espíritu de Dios está con ellas y está con toda la Iglesia. Un saludo, hasta otra, hasta siempre. Adiós.